El fuego devoró su risa antes de que pudiera apagarla. Y yo lo encendí con las manos temblorosas de un hombre que ya no tenía nada que perder. Mi hermana, esa víbora de ojos azules que siempre se creyó dueña del mundo, se derrumbó en el suelo del salón, gritando como si el infierno la reclamara por fin. Pero no fue el final, fue solo el comienzo de mi venganza, porque el testamento de nuestro padre no era solo palabras en papel, era una bomba que la dejó desnuda ante el abismo que ella misma había cavado. No, no la maté esa noche. Sería demasiado misericordioso. La dejé viva para que sintiera el peso de cada traición, para que el eco de su propia codicia la ahogara despacio. Aquella lectura en la notaría de Madrid, bajo el sol implacable de julio, fue el detonante. Ella entró pavoneándose, con su vestido rojo que gritaba «Soy la reina», y yo, sentado en la esquina como un fantasma, ya sabía lo que vendría. El notario carraspeó, desplegó el sobrelacrado, y leyó la cláusula secreta «Todo pasa a manos de quien demuestre lealtad verdadera, no sangre falsa». Ella soltó una carcajada que cortó el aire como un cuchillo, burlándose de mí, de nuestra madre muerta, de los recuerdos que pisoteo por un puñado de euros. Pobre idiota, dijo. Papá siempre fue un sentimental. Ahora soy libre. Libre. Esa palabra me quemó las entrañas. Libre para robarme la herencia, para vender la casa familiar en la sierra de Guadarrama donde crecimos, para borrar mi nombre de la vida de nuestro padre con mentiras susurradas en su lecho de muerte. Yo no reí. Yo planeé. Desde ese momento, cada aliento mío fue un paso hacia su ruina. Pero para entender por qué prendí esa cerilla, hay que retroceder. Hay que bucear en el pozo negro de nuestra familia, donde el amor se pudrió en odio, y la sangre se volvió veneno. Me llamo Javier Ruiz, y si alguna vez creíste que las familias españolas son solo paella y abrazos eternos, déjame decirte que estás equivocado. La mía era un castillo de naipes construido sobre arena movediza, en el corazón de Madrid, donde las fachadas elegantes ocultan grietas que sangran. Nací en 1985, en un piso alto de Chamberí, con vistas a la Gran Vía que bullía de luces y promesas falsas. Mi padre, Antonio Ruiz, era un constructor que levantó medio skyline de la ciudad en los 80, cuando el boom inmobiliario hacía que el dinero lloviera como confeti. Mi madre, Carmen, era maestra en un colegio público, con manos callosas de tanto corregir sueños ajenos. Y luego estaba Elena, mi hermana mayor, 4 años mayor que yo, la joya de la corona, la que todos decían que heredaría el fuego de papá. Desde niños, Elena era la tormenta y yo la calma. Ella robaba los juguetes y los devolvía rotos con una sonrisa. Yo los arreglaba en silencio, soñando con un mundo donde el orden venciera al caos. En la sierra, en nuestra casa de verano, un chalet de piedra con jardín de olivos que olía a tierra húmeda, jugábamos a ser reyes. Pero sus coronas siempre terminaban en mi cabeza, aplastadas por sus botas. Eres el tonto del cuento, Javi, me decía, riendo mientras me empujaba al río Manzanares. Yo la quería. Dios, cómo la quería. Era mi hermana, mi protectora contra los bullies del colegio, la que me cubría cuando papá nos pillaba fumando escondidos en el garaje. Pero el amor en nuestra casa era condicional, como el sol madrileño, abrasador cuando convenía, ausente cuando no. Todo cambió en 2008, con la crisis. Papá perdió contratos. El banco se tragó medio imperio. Elena, que acababa de licenciarse en Derecho, se casó con Marcos, un banquero de Salamanca con sonrisa de tiburón y un ático en Salamanca que gritaba opulencia. Esto es el futuro, Javi, me dijo en la boda, con su ramo de rosas blancas manchado de vino tinto. Tú quédate con tus libros de arquitectura, yo me encargo del dinero real. Yo, con 23 años,
Acababa de empezar en el estudio de papá, dibujando planos que nunca se construirían. Mamá, siempre la mediadora, nos abrazaba a los dos y susurraba, la familia es lo único que queda. ¡Qué ironía! Ella murió ese mismo año, de un cáncer que se la comió en 6 meses. Elena ni siquiera canceló su viaje a Ibiza para el funeral. Hay que seguir adelante, dijo por teléfono, con la voz ahogada en música techno. Yo la odié entonces, por primera vez, pero lo enterré bajo capas de deber filial. Papá se hundió después de eso. Bebía coñac en el balcón, mirando cómo Madrid se desmoronaba bajo sus pies. Elena lo visitaba cada 2 meses, siempre con excusas, Marcos tiene reuniones, el niño está enfermo. Pero yo estaba allí, cada día, llevándole sopa de la abuela, escuchando sus historias de los 60, cuando Franco aún respiraba y España soñaba con Europa. Tú eres mi legado, hijo, me decía, apretándome la mano huesuda. No dejes que el dinero te ciegue. Elena se enteró de eso, por supuesto. Marcos, con sus contactos en el banco, empezó a rondar a papá con préstamos amistosos. Firmas falsificadas, hipotecas ocultas. Yo lo descubrí tarde, cuando vi los papeles en el escritorio, la casa de la sierra en garantía, mi nombre borrado de la sociedad familiar. Confronté a Elena en su ático, con vistas al retiro que brillaba como un espejismo. ¿Qué has hecho?, le grité, agitando los documentos. Ella se sirvió un gin tonic, con hielo tintineando como carcajadas. Salvarnos, Javi. Papá es un dinosaurio. Necesita modernizarse. Marcos lo arreglará todo. Sus ojos, esos ojos azules heredados de mamá, no parpadearon. No había remordimiento, solo cálculo. Tú siempre fuiste el bueno, el mártir. Quédate con eso. Salí de allí con el estómago revuelto, jurando que no la perdonaría. Pero lo hice. Por papá. Por la familia. Los años siguientes fueron un purgatorio lento. Papá empeoró. Un infarto en 2000 Queens lo dejó postrado. Elena aparecía como una reina maga, trayendo médicos privados que cobraban en oro. Pero detrás, Marcos manipulaba testamentos preliminares, fideicomisos que desviaban fondos a cuentas offshore. Yo luchaba en vano, demandando en juzgados madrileños donde los jueces miraban mi traje barato con desdén. Pruebas, señor Ruiz, decían. Y yo no tenía pruebas, solo intuición, y el peso de la lealtad que me ataba. Cuando papá murió en 2023, a los 78, lo hizo en mis brazos, en la habitación del Hospital Gregorio Marañón que olía a desinfectante y despedidas. Perdóname, Javi, murmuró, con voz como grava. Todo es tuyo. La verdad saldrá. Elena llegó tarde, oliendo a perfume caro y lágrimas falsas. El funeral en la Almudena fue un circo, políticos que papá había untado, vecinos hipócritas murmurando sobre la hija pródiga. Yo leí el salmo, con la voz quebrada, mientras ella posaba para fotos en el cementerio. La lectura del testamento fue 2 semanas después, en la notaría de la calle Alcalá, un edificio neoclásico que sudaba historia bajo el sol de julio. Entré con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Elena llegó en su Audi descapotable, con gafas de sol y una bufanda de Hermes que gritaba victoria prematura. El notario, un hombrecillo seco llamado Don Rafael, nos hizo sentar en sillones de cuero que crujieron como huesos viejos. Desplegó el sobre, sellado con cera roja, y comenzó a leer. Yo, Antonio Ruiz, en pleno uso de mis facultades. Las palabras fluían como aceite, deudas saldadas. Donaciones a caridad. La empresa disuelta. Elena se removía impaciente, tamborileando uñas rojas en el brazo del sillón. Luego vino la cláusula, la totalidad de mis bienes inmuebles y remanentes financieros se legan a mi hijo Javier Ruiz,
bajo la condición expresa de que haya demostrado lealtad inquebrantable a la familia, excluyendo cualquier acto de traición documentado. En caso contrario, todo revertirá a una fundación anónima para viudas de constructores. Silencio. Elena quitó las gafas, parpadeando. ¿Qué demonios es esto? Don Rafael carraspeó. Su padre incluyó una provisión secreta, señora, basada en evidencias que él recopiló. Yo lo sabía. Papá, en sus últimos días, me había dado una carpeta, correos, extractos bancarios, grabaciones de Marcos sobornando empleados. Todo probaba la traición de Elena. Ella no lo vio venir. Su rostro se contorsionó, primero en confusión, luego en furia pura. Esto es una broma. Papá me lo prometió todo. Se levantó, derribando la mesa auxiliar. El notario palideció. Señora, el testamento es legal. Su hermano ha cumplido, usted. No. Elena se volvió hacia mí, ojos como dagas. Tú lo manipulaste. Eres un parásito. Y entonces, soltó la risa. Esa risa que me persigue en sueños, aguda, cruel, como uñas en una pizarra. Mírate, Javi. El perdedor hereda un montón de deudas y una casa en ruinas. Disfrútalo, porque yo me quedo con lo mejor, mi vida. Salió dando un portazo, dejando un rastro de perfume y veneno. Yo me quedé allí, con el pulso atronador. No era victoria. Era el inicio del fin. Esa noche, en la casa de la sierra, prendí el fuego. No a ella, aún no. A los documentos que Marcos había escondido en el ático, facturas falsificadas, títulos de propiedad robados. Las llamas bailaron en la chimenea, iluminando mi rostro en sombras danzantes. Llamé a un detective privado, un ex policía andaluz llamado Paco con cicatrices de la ETA en el alma. Encuéntrame todo, le dije. Cada mentira, cada amante, cada euro sucio. Elena no tardó en contraatacar. Al día siguiente, me llegó una demanda acusándome de falsificación, de envenenamiento moral a papá. Marcos detrás, por supuesto, con abogados que cobraban por hora lo que yo ganaba en meses. La prensa amarilla de Madrid o la Lecturas empezó a husmear hermanos en guerra por herencia millonaria. Mi vida se convirtió en un circo. Amigos se apartaron. Susurrando siempre supe que Elena era la fuerte. Solo quedé yo, solo con mi rabia, y un plan que se cocinaba a fuego lento. Pero el odio no es un amigo fiel. Me despertaba a las 3, con el pecho apretado, recordando la mano de mamá en mi hombro. Su voz, el rencor envenena al que lo lleva. Javi. ¿Y si tenía razón? ¿Y si la venganza me convertía en ella? Sacudía la cabeza, bebiendo café negro en la cocina vacía. No. Ella merecía pagar. Por mamá, por papá, por los años que me robó. Llamé a Paco, ¿qué tienes? Suficiente para hundirla, jefe. Pero cuidado, Marcos no es tonto. Tiene amigos en alto. La primera grieta en su armadura llegó rápido. Paco encontró el affair Elena con el socio de Marcos, un tipo italiano llamado Luca, en un hotel de Marbella. Fotos granuladas, mensajes de WhatsApp que decían te amo más que a mi marido, pero el dinero es nuestro. Se las envié anónimamente a Marcos, desde un Benefón. 2 días después, el ático explotó en gritos. Elena me llamó histérica, ¿eres tú, verdad? Hijo de puta, te mataré. Colgué, con una sonrisa fría. Era solo el aperitivo. Pero el verdadero banquete empezaba. La cláusula del testamento no era solo herencia, era una trampa. Papá había grabado videos, confesiones susurradas a un sacerdote que juró silencio hasta la lectura. Don Rafael me los entregó en un USB, Elena admitiendo, en una visita borracha. Papá,
Firma esto y te dejo tranquilo. Lágrimas falsas rodando por sus mejillas. Lo vi una vez. Y vomité. No por piedad, sino por el asco de ver lo bajo que había caído nuestra sangre. Decidí ir a por todas. Contraté a una abogada, Laura, una sevillana de 50 con ojos de halcón y un historial de destrozar machistas en tribunales. Esto no es solo dinero, Javier, me dijo en su oficina de la Plaza de las Cortes, con vistas a la estatua de Carlos III. Es justicia poética. Pero el precio, tu alma. Asentí. Mi alma ya estaba en hipoteca. El juicio preliminar fue un circo. Elena entró como dive, con tacones que resonaban como disparos. Marcos a su lado, tieso como un palo. Yo, en mi traje gris del mercadillo, parecía el acusado. El juez, una mujer de Toledo con verrugas en la barbilla, leyó las pruebas. Elena negó todo, jurando sobre la Biblia, mi hermano es un mentiroso patológico. La risa del público, periodistas curiosos, me erizó la piel. Pero cuando Paco presentó las grabaciones, el aire se espesó. Su rostro se descompuso, como cera derretida. Eso es editado, balbuceó. Demasiado tarde. Ganamos la primera ronda. La demanda de ella se desestimó. Yo recuperé la casa de la sierra y un fondo de 2 millones. Elena salió del juzgado hecha una furia, escupiendo, esto no acaba aquí, Javi. Te arrepentirás. Esa noche, bebí solo en un bar de Malasaña, con flamenco de fondo que lloraba mis pecados. ¿Victoria? No. Solo vacío. Llamé a Laura, siguiente paso. Hunde a Marcos. Él es el cerebro. Paco cavó profundo. Marcos no solo había lavado dinero de papá, había estafado a inversores en un esquema piramidal disfrazado de inmuebles sostenibles. Nombres grandes, un diputado del PP, un torero retirado. Lo filtré a El País, anónimamente. 3 días después, redadas de la Guardia Civil en su oficina de la Castellana. Marcos arrestado, esposas brillando bajo flechis. Elena me mandó un SMS, maldito seas. Has destruido mi vida. Sí. Y era solo el principio. Pero entonces, el twist, Paco me llamó a medianoche. Jefe, hay más. Tu padre. No era tu padre. El mundo se inclinó. Pruebas de ADN en la carpeta secreta, Elena era hija biológica de papá y mamá. Yo. No. Un affair de mamá en los 80, con un socio de papá. Papá lo sabía. Y aún así me eligió. Me amó como sangre propia. Lágrimas calientes rodaron por mi cara. No era su hijo. Pero ella sí. Y aún así, me traicionó. El odio se redobló. Ahora no era solo venganza, era redención por un hombre que me dio todo sin deberme nada. Planeé el golpe final, confrontarla en la sierra, donde todo empezó. La invité, fingiendo arrepentimiento. Hablemos, Elena. Por mamá. Vino, con guardia baja, ojos hinchados de noches sin dormir. Marcos en la cárcel. Su reputación en cenizas. Luca huido a Italia. La casa olía a pino y recuerdos. Nos sentamos en la terraza, con el Manzanares murmurando abajo. Lo siento. Mentí, sirviéndole vino. Ella bebió, desconfiada. No me crees capaz de piedad, ¿verdad? Sacudí la cabeza. No. Pero mereces saber la verdad. Le conté lo de Lan. Su rostro se iluminó, luego se nubló. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque tú eres la sangre verdadera. Y yo. Soy el impostor que te quita todo. Se levantó, temblando. ¿Quieres que te odie más? Ya lo hago. Pero en sus ojos, vi la grieta, duda, culpa enterrada. La dejé ir, con el veneno inyectado. Semanas después, se derrumbó.
Confesó todo a la prensa, su rol en las estafas, su odio ciego. Un escándalo nacional. Se mudó a un piso en Vallecas, trabajando de camarera en un bar de tapas. Yo vendí la sierra. Doné el dinero a la fundación de papá. Paz, por fin. Pero la paz es frágil. Una noche, en mi nuevo piso de lavapiés, recibí una carta. Su letra, temblorosa. Javi, fuiste más hermano que yo. Perdóname. La quemé. ¿Cómo quemé sus mentiras? El fuego no quema el pasado, solo ilumina las sombras. Y en las mías, vi que la venganza no cura, solo transforma el dolor en una corona de espinas. El eco de esa carta me perseguía como un fantasma en las calles empedradas de Madrid. Había ganado todo: la casa, el dinero, la justicia y, sin embargo, me sentía más vacío que nunca. Caminaba por el mercado de San Miguel al atardecer, con el bullicio de turistas y locals mezclándose en un tapiz de olores: jamón serrano, gambas al ajillo, el humo dulce de cigarros rubios. Compré una caña de cerveza en un puesto, solo para sentir algo en la garganta seca. «Salud, amigo», gritó el camarero, un gitano con tatuajes de rosas en los antebrazos. «Salud». ¿Para qué? Mi salud era un campo minado de insomnia y flashbacks, la risa de Elena en la notaría, el crepitar del fuego en la chimenea, la confesión de papá sobre mi sangre falsa. Llamé a Laura esa noche, desde un banco en el Parque del Retiro, donde las parejas paseaban bajo faroles que parpadeaban como estrellas falsas. «Necesito consejo», dije, voz ronca. Ella rió suavemente, con ese acento andaluz que arrastraba las eses como miel. «Javier, la venganza es como el flamenco, hermosa, pero te deja sangrando. ¿Qué quieres ahora? ¿Destruirla del todo?» Dudé. «No sé. Solo paz». Silencio al otro lado. La paz no se pide, se construye. Deja que el tiempo haga su trabajo. Y cuídate de Paco, tipos como él viven de la bilis ajena. Paco. Mi sombra andaluza, con su oficina cutre en Usera llena de archivos amarillentos y un póster de Camarón de la Isla en la pared. Lo visité al día siguiente, subiendo escaleras que olían a fritanga y desesperación. «Jefe, ¿nueva misión?», preguntó, encendiendo un ducado sin filtro. Le conté lo de la carta. Sus ojos se entrecerraron, como un lobo oliendo presa. «Eso cambia todo. Si ella se entera de que lo sabías desde el principio». Boom. Motivo para contraatacar. Sacudí la cabeza. No. Se acabó. Pero él sonrió, dientes amarillos reluciendo. «Nunca se acaba, Javi. El odio es como el Guadalquivir, fluye y arrastra». Tenía razón, por supuesto. Elena no era de las que se rinden. Una semana después, mi teléfono vibró con un número desconocido. Su voz, quebrada pero afilada: «Necesito verte. Por favor». Dudé, pero el lazo de sangre falsa o no tiraba. Quedamos en un café de la Latina, un antro con mesas de mármol rayado y retratos de toreros en las paredes. Ella llegó demacrada, el vestido rojo ahora era un trapo gris, el maquillaje corrido como lágrimas secas. «Gracias por venir», murmuró, pidiendo un cortado con manos temblorosas. «Marcos me dejó. Dice que soy tóxica, que lo arruiné todo». Miré su rostro, surcado de arrugas prematuras, y por un segundo, vi a mamá. El corazón se me apretó. «¿Por qué me llamas?», pregunté, directo como un puñetazo. Ella bajó la vista, removiendo el azúcar hasta disolverlo. «¿Por qué?». «Lo de la sangre. Me mata por dentro. Tú, el impostor, y yo, la verdadera, acabando en la mierda mientras tú vives como rey. Amargura en cada palabra. Papá te eligió a ti. Siempre fuiste el favorito». Explotó. «¿Favorito? Me robaste todo.
Elena, la empresa. La casa. El respeto. Mamá muerta y tú en Ibiza. Y ahora lloras porque Marcos te cambió por una modelo de 20. El café se cayó, un par de abuelas nos miraron con ceños fruncidos. Ella se encogió, lágrimas cayendo en la taza. Tenía miedo. De la pobreza. De ser como mamá, limpiando culos por un sueldo. Marcos prometió seguridad. Yo lo creí. Por primera vez, vi grietas en su armadura. No excusas, sino verdad cruda. La odié menos, pero el perdón era un lujo que no podía permitirme. Vete a casa, dije, levantándome. No vuelvas a llamarme. Salí a la calle, con el sol de mediodía quemándome la nuca. ¿Era H símbolo 1E1 y H símbolo 1EADN lo que sentía? No. Solo fatiga. El odio pesa, como una mochila llena de piedras del Manzanares. Pero Elena no se rindió. 2 días después, Paco me alertó, está hablando con periodistas. Dice que falsificaste el testamento, que papá estaba senil. Mi sangre hirvió. Después de la confesión, llamé a Laura, bloquéala. Todo. Ella actuó rápido, una orden de alejamiento, basada en amenazas pasadas. La policía la visitó en su piso de Vallecas, con sirenas que aullaron como lobos en la noche madrileña. Elena me mandó un último mensaje, eres un monstruo. Igual que yo. El twist real vino entonces. Paco irrumpió en mi piso una madrugada, con una carpeta bajo el brazo y olor a sudor y tabaco. Mira esto. Fotos, Elena. No con Luca, sino con don Rafael, el notario. Reuniones secretas en un motel de las afueras. Dinero cambiando de manos. La cláusula secreta. Ella la conocía. Sobornó a tu viejo para que la escribiera, pensando que la lealtad era suya. Pero papá lo invirtió todo en el último minuto, cuando se enteró de tus cuidados. El mundo se tambaleó. Elena no era víctima, era la arquitecta de su propia ruina desde el principio. Papá me lo dejó todo no por piedad, sino por justicia, sabía que ella planeaba traicionarme doble. Lágrimas calientes. Rabia pura. La acabo, le dije a Paco. Él negó, no. Déjala pudrirse. El karma es el mejor verdugo. Pero el karma necesita un empujón. Anónimamente, filtré las fotos a la policía. Investigación por cohecho. Elena arrestada en su bar de tapas, con un delantal manchado de aceite y ojos desorbitados. La tele lo mostró todo, hija de magnate Ken Strachter implicada en fraude notarial. Su mundo colapsó de nuevo. Marcos, desde la cárcel, la demandó por divorcio, llevándose el último céntimo. Yo observaba desde lejos, en la sierra vendida. Ahora una IRB para turistas que ignoraban las manchas de sangre invisible en las paredes. Intenté vivir, salí con una vecina, Ana, una pintora de Triana con rizos rojos y risas que olían a jazmín. Paseos por el Prado, vermut en Chueca. Pero las noches traían sueños, Elena ahogándose en el río, yo extendiendo la mano y retirándola. Laura me advirtió, estás al borde, Javier. La venganza es un amante celoso, Tekken Sum. Tenía razón. Empecé terapia con un psicólogo en el barrio de las Letras, un barcelonés con gafas redondas que me hacía dibujar mis miedos. El odio es tu escudo, dijo. Quítatelo y verás. Lo intenté. Perdoné a mamá por el affair, a papá por el secreto. A Elena. No. El clímax llegó en Navidad. 2024. Una carta del juzgado, Elena condenada a 3 años por fraude. Más restitución. Me invitaron como testigo moral. Fui. En el Palacio de Justicia de los Salesianos. Un laberinto de mármol frío y ecos de juicios pasados. Ella entró encadenada. El cabello grisáceo recogido en un moño deshecho.
Nuestros ojos se encontraron. Los suyos. Vacíos. Suplicantes. Javi, susurró cuando me acerqué al estrado. El juez carraspeó. Testifiqué hechos fríos. Sin emoción. Ella eligió el dinero sobre la familia. Pero dentro, un huracán. Al salir, me esperó en el pasillo, flanqueada por guardias. Dime que me odias. Rogó, voz rota. Dime que valió la pena. Dudé. El peso del mundo en mi lengua. Te odio. Mentí. Y valió cada segundo. Pero al girarme, vi su rostro, no furia, sino alivio. Como si mi odio la absolviera. Me fui, con el corazón hecho trizas. Las consecuencias fueron una cadena. Marcos se suicidó en la cárcel, colgándose con sábanas. Elena lo supo en prisión, y se quebró del todo. Yo heredé no solo bienes, sino fantasmas. Vendí todo. Me mudé a Sevilla, a un piso modesto cerca de la Giralda, donde el Guadalquivir susurra secretos al viento. Ana me siguió, con sus pinceles y su fe en segundas chances. «Eres libre ahora», me dijo una noche, enredada en sábanas que olían a lavanda. Libre. La palabra que Elena usó en la notaría. Ironía cruel. Porque la libertad viene con cicatrices, y las mías sangraban aún. Sevilla me recibió como una amante generosa, patios floridos con azulejos que brillaban al sol. El aroma del azahar invadiendo las calles estrechas del barrio Santa Cruz. El repique de campanas desde la catedral que marcaban horas como latidos de un corazón antiguo. Alquilé un ático en la Alameda de Hércules, con balcón que daba a fuentes borboteantes y terrazas llenas de vida. Ana pintaba allí, salpicando lienzos con rojos furiosos y azules profundos que capturaban el alma de Andalucía. Esto es renacer, decía, besándome el cuello mientras el sol se ponía en tonos de fuego. Intentaba creerla. Intentaba ser el hombre que ella veía, no el vengador, sino el superviviente. Pero el pasado es un río subterráneo, brota cuando menos lo esperas. Una mañana de febrero, con lluvia fina mojando los naranjos, llegó una visita inesperada. Paco, mi sombra andaluza, subió las escaleras con su chaqueta de cuero raída y una sonrisa torcida. No podía quedarme en Madrid sin ti, jefe, dijo, abrazándome con olor a tabaco y nostalgia. Ana lo miró con desconfianza, pero le sirvió un fino en copa de cristal. Cuéntanos, pedí, sentados en el salón con vistas al Alcázar. Paco desplegó fotos nuevas, Elena en prisión, en Aljarafe, un centro correccional para mujeres blancas. No las fotos de revista, fotos reales, granuladas, ella en el patio, fumando un cigarro con presidiarias tatuadas, ojos hundidos como pozos. Su aliado con una tal Rosa, una lavandera de dinero de los 90. Planeando apelación. Dicen que tienes pruebas falsas. Mi estómago se revolvió. ¿Otra vez? Él asintió. La sangre llama a la sangre. Quiere arrastrarte de nuevo. Ana intervino, voz firme como el acero de Triana. Déjala. Javier, has pagado suficiente. Pero el fuego en mí, ese fuego que prendí en la sierra, aún ardía bajo las cenizas. Esa noche, solo en el balcón, con la lluvia susurrando secretos, planeé. No destrucción total, algo sutil, poético. Contacté a un jeque freelance, un chaval de Granada llamado Tito, metido en el ande de la dark web. Encuéntrame sus comunicaciones, le dije por Signal. Costó 5.000 euros, pero valió correos desde la cárcel, planeando difamación contra mí, alegando abuso infantil inventado para anular el testamento. El conflicto se enredó con la ley de nuevo. Laura, mi abogada sevillana ahora, me llamó, está demandando desde dentro, alegando coacción paterna. Necesitamos contrarrestar. Viajé a Madrid, dejando a Ana con promesas de solo unos días.
El AVE zumbaba como un tren fantasma, cruzando llanuras manchegas donde el viento aullaba soledad. En la capital, el aire era denso, cargado de recuerdos. Pasé por Chambery, el piso familiar ahora una Irving Purcell, con IKEA en las paredes donde colgaban fotos nuestras. El juicio de apelación fue en marzo, en la audiencia provincial, un edificio de los 40 con columnas que sudaban historia franquista. Elena entró por una puerta lateral, esposada, con uniforme naranja que la hacía parecer una sombra de sí misma. Nuestros ojos se cruzaron, los suyos, inyectados en rojo, brillaban con una mezcla de odio y desesperación. Hermano, siseó cuando pasé cerca. Esto es por mamá. Ella te habría odiado. Mentira. Mamá me abrazaba en las noches de fiebre, susurrando mi Javi, mi luz. Testifiqué de nuevo, voz steady como el Tajo. Presenté los correos hackeados legalmente cuestionables, pero Laura los enmarcó como evidencia ciudadana. El juez, un madrileño canoso con bigote de walrus, frunció el ceño. Señora Ruiz, esto huele a perjurio. Elena se derrumbó en el banquillo, sollozos que resonaban como un lamento flamenco. Ganamos. Apelación denegada. Ella volvía a la celda con 2 años extra por obstrucción. Pero el alto trao no fue en el juzgado. Fue esa noche, en un hotel de Atocha, cuando recibí la llamada de Paco. Jefe, huye. Rosa, la amiga de Elena, es peligrosa. Tiene contactos en la mafia gitana de Triana. Mi corazón martilleó. Mafia Sevilla, mi refugio. Ahora un nido de víboras. Corrí al ave de medianoche, con Perenoy royéndome, sombras en los vagones, ojos que me seguían. De vuelta en Andalucía, conté todo a Ana. Ella palideció, pero no huyó. Luchamos juntos, dijo, empacando pinceles. Nos mudamos a un pueblo en la Sierra de Aracena, un caserío de paredes blancas y chimeneas humeantes, donde los cerdos ibéricos gruñían en el monte. Allí, el tiempo se ralentizó, mañanas de olivo, tardes de lectura en la plaza, donde abuelos jugaban al dominó bajo pérgolas de vid. Intenté olvidar, plantando tomates en un huerto que olía a tierra fértil. El personaje intermedio entró entonces, mi tío Miguel, hermano de papá, un viudo retirado en Huelva con manos de lebrador y ojos sabios. Me encontró por casualidad, en una feria de jamón donde bebíamos manzanilla fría. Sobrino, dijo, abrazándome con olor a humo de leña. Tu padre me habló de ti antes de morir. Cuida a Javi, dijo. Es el bueno. Lágrimas no derramadas. Cenamos en su cortijo, con gazpacho y cordero asado, y me contó historias como Elena, de niña. Robaba uvas del viñedo vecino, como yo. Siempre devolvía lo perdido. Miguel fue el bálsamo. Me prestó su casa en las vacaciones. Me presentó a un rabino converso que hablaba de quipe y perdón. El rencor es una deuda que pagas tú mismo, dijo el rabino, en una sinagoga escondida de Sevilla. Escuché, pero el corazón resistía. Elena escribía desde prisión cartas semanales, primero acusadoras, luego suplicantes. Recuerdo cuando te salvé del río. Era todo mentira. Quemaba la mitad, leía la otra. H símbolo 1 de 1 y H símbolo 1 ADN en sus palabras. Pero tarde. La reacción en cadena fue sutil al principio. Rosa, la presa, fue transferida por comportamiento agresivo. Paco investigó, yo había filtrado su historial a prisiones. Luego, Luca, el amante italiano, demandado por bigamia en Roma cortesía de Tito. Marcos, antes de morir, dejó una nota, Elena me destruyó. Gracias por la verdad. Su suicidio salpicó a banqueros. Renuncias en cadena. Un escándalo que llegó al Congreso. Yo, en Aracena, empecé a pintar con Ana trazos torpes de acantilados y ríos,
liberando demonios en lienzo. Pero el twist me golpeó en junio, cuando Miguel me dio una caja de papá, cartas de mamá, amarillentas, atadas con cinta roja. Una, dirigida a mí, hijo mío, no de sangre pero de alma. Perdona a tu hermana. Ella es tormenta, tú el puerto. Lágrimas reales esta vez. Mamá lo sabía todo, y aún así, nos amaba a los dos. El clímax personal llegó en visitas a prisión. Laura arregló vidrio entre nosotros. Teléfonos grasientos. Elena parecía un espectro, piel cenicienta. Voz un susurro. Leíste las cartas, dijo. Asentí. Mamá quería esto. Que hablemos. Silencio. Luego, el torrente, su miedo a la pobreza. Cómo Marcos la manipuló. Cómo me envidiaba por ser el libre. Te traicioné porque te quería demasiado. No como a un enemigo, sino como al que siempre gana sin esfuerzo. Rompió algo en mí. No perdón inmediato, pero grietas. Yo también te traicioné, admití. Con el odio. Te convertí en monstruo para no ver el mío. Lágrimas en el vidrio. Prometí visitas mensuales. Ella. Redención en su celda. Pero la vida no es cuento. Al salir, Paco me esperó, nueva amenaza. Alguien puso precio a tu cabeza. Rosa desde dentro. Corrimos a Aracena, con Ana empacando bajo la luna llena. Huidas nocturnas, como en una novela de Pérez Reverte. En Córdoba, en un hostal junto a la mezquita, planeamos denunciar a Rosa. Testigos protegidos. El enfrentamiento final fue en un calabozo de Sevilla. Yo, testificando contra la red de Rosa. Elena, liberada bajo fianza por buena conducta, apareció como testigo sorpresa. Mi hermano dice verdad, declaró. Voz firme. Rosa cayó. Cadena perpetua. Elena y yo, después, en un café de la Macarena, con torrijas humeantes. Gracias, dijo. Por no matarme cuando pudiste. Te salvé de mí mismo, respondí. Abrazos torpes, como hermanos después de guerra. La reconciliación no fue un cuento de hadas con finales bordados en mantones de Manila, fue un armisticio frágil, tejido con hilos de desconfianza y recuerdos que aún pinchaban como espinas de cardo. Elena salió de prisión en septiembre de 2025. Con una mochila raída y ojos que miraban al suelo como si temiera tropezar con su propia sombra. La recogí en la puerta de Aljarafe, bajo un sol andaluz que quemaba sin piedad, y la llevé a Aracena en mi viejo Seat, con el aire acondicionado tosiendo como un fumador crónico. Ana insistió en venir, somos familia ahora, dijo, apretando mi mano. Elena la miró de reojo, con una sonrisa tentativa que no llegaba a los ojos. Gracias por no odiarme. El viaje fue silencio salpicado de frases cortas. ¿Cómo está el pueblo?, preguntó ella. Tranquilo, respondí. Como tú lo necesitarás. Miguel nos esperaba en el cortijo, con una paella de conejo humeante y vino de la zona que sabía a tierra y sol. Bienvenida, sobrina, dijo, abrazándola sin preguntas. Elena se quebró allí, sollozos ahogados en su hombro ancho. Tío, lo siento. Por todo. Él palmeó su espalda, el pasado es humo. Lo que cuenta es el fuego que queda. Los primeros días fueron un baile incómodo. Elena dormía en la habitación de invitados, con sábanas que olían a lavanda silvestre, y salía al amanecer a caminar por los senderos de encinas, donde los jabalíes gruñían en la distancia. Yo la observaba desde la ventana, con café en mano, preguntándome si era real o solo otra capa de su engaño. Ana mediaba, con su gracia trianera, clases de cocina, donde enseñaba a Elena a hacer gazpacho sin salpicar. Risas forzadas que se volvían genuinas al tercer vaso de rebujito. Pero los conflictos no desaparecen con un abrazo. Una noche, bajo estrellas que perforaban el cielo negro como balas,
Elena me confrontó en la terraza. No puedo quedarme aquí, dijo, voz temblorosa. Cada olivo me recuerda a la sierra. Las mentiras que conté a papá. El aire olía a romero y tensión. Entonces, ¿qué? ¿Vuelves a Madrid a lamer heridas? Ella se giró, ojos brillando con la luna. Quiero redimirme. Pero no contigo mirándome como a una criminal. Discutimos bajo voces, yo acusándola de egoísmo eterno. Ella gritando que mi perdón era veneno disfrazado. Ana intervino, separándonos como a niños en patio de colegio. Basta. O nos rompemos todos. O construimos. El dinero fue el primer campo minado. Con mi herencia. Había invertido en un pequeño viñedo en la zona, Bodega Ruiz. Un sueño de papá que planté en tierra virgen. Elena lo vio como sal en la herida. Todo tuyo, como siempre, espetó durante una cena, con el tintineo de cubiertos como metralla. Yo perdí mi parte por ser idiota. Miguel intervino, la parte no se hereda, se gana. Pero el resentimiento fermentaba, como vino en barricas. La sociedad entró en juego entonces. Aracena era un pueblo chico, con chismes que volaban más rápido que las cigüeñas en migración. La ladrona de Madrid, murmuraban en la panadería, donde compraba churros calientes. Elena lo oía, cabeza baja, y volvía con ojos rojos. Una vez, en el mercado semanal, un viejo con boina la escupió verbalmente, traicionaste a tu sangre, vergüenza. Ella corrió, y yo la seguí hasta un claro en el monte, donde se acurrucó contra un roble centenario. No merezco esto, sollozó. Pero lo merezco todo. La abracé por primera vez desde niños, con olor a tierra húmeda en su cabello. Todos merecemos segundas chances. Hasta yo. El twist psicológico vino con las terapias conjuntas. Un psicólogo de Huelva, un hombre bajito con acento ceceante, nos reunió en su consulta con vistas a minas romanas abandonadas. La traición no es solo acto, es herida, dijo, garabateando en un blog. Elena confesó, el affair con Luca no fue pasión, sino escape de un matrimonio tóxico donde Marcos la controlaba como a un activo. Te envidiaba, Javi, porque eras libre. Sin cadenas. Yo revelé el odio puesto fuego como soñaba con su muerte. Despierto sudando. Te convertí en villana para no ser yo el monstruo. Lágrimas compartidas. Catarsis amarga. Pero el drama escaló con la ley de nuevo. Una carta del juzgado de Madrid, restos de la investigación de Rosa implicaban a Elena en un lavado menor. Testigo clave, decían. Tenía que volver. El pánico la invadió, no puedo. Me romperán de nuevo. Yo, impulsivo, contraté a Tito para borrar rastros digitales. Ilegal. Riesgoso. Ana lo supo y explotó, estás repitiendo el ciclo. Venganza disfrazada de protección. Nuestra primera pelea real, con platos volando en la cocina de barro. Te pierdo por ella, gritó. Salí a la noche, conduciendo sin rumbo por carreteras serpenteantes, con el Huelva gaditano aullando. Regresé al alba, con flores silvestres y promesas. Elena testificó en Madrid, sola, rompiendo la re-residual de Rosa. Absuelta, pero marcada. Volvió cambiada, ojos más claros, como si la prisión hubiera pulido su alma. Empezó a trabajar en el viñedo, manos en tierra negra, aprendiendo a podar vides con Miguel. Esto es vida, dijo una tarde, con sol filtrándose en hojas verdes. No dinero. Vida. Las emociones bullían, mi pH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden Web se convertía en compasión a regañadientes. Su TU y símbolo 1 EC7 TV símbolo 1 ECDNG en determinación frágil. Un CA otro emocional llegó en la vendimia, fiesta en el cortijo, con fandango y vino nuevo. Elena bailó, falda volando como alas, y por un segundo, vi a la niña de la sierra.
Pero tropezó, cayendo en brazos de un jornalero. Risas que se volvieron besos. Celos absurdos me pincharon, otra traición. No. Solo vida. H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me visitó entonces. Escribí a Marcos. Desde la tumba, una carta quemada en el fuego de la chimenea, pidiendo perdón por el empujón final. Ana y yo nos casamos en una capilla de Aracena, con Elena como dama de honor. Vestido blanco sencillo que contrastaba con su pasado rojo. Eres mi familia, le dije, bailando bajo guirnaldas de jazmín. Pero las consecuencias encadenadas no cesaban. Tito, el jeque, fue arrestado por otro trabajo, mi nombre salió en papeles como contacto. Inocente, pero salpicado. Elena confesó, fui yo quien le dio tu número, años atrás, para espiarte. Twist, su redención tenía sombras. La confronté en el viñedo, con uvas pisoteadas bajo pies. Siempre mientes. Ella lloró, no más. Lo juro. Perdoné, pero instalé cámaras pereno y heredada. La paz se asentó despacio, como vino reposando. Elena encontró amor en el jornalero, un moreno de Cádiz llamado Raúl, con tatuajes de anclas y corazón honesto. Yo, con Ana, esperábamos un hijo, vida nueva en vientre redondo. Miguel murió en invierno, de un corazón cansado, dejando el cortijo a los dos. Legado compartido. Sin embargo, en noches de luna, el rencor susurraba, ¿y si vuelve? Lo silenciaba con besos, con tierra bajo uñas. La venganza había terminado, pero sus ecos eran la banda sonora de nuestra nueva familia. El embarazo de Ana fue un milagro en medio del caos residual, un recordatorio palpitante de que la vida no espera por venganzas resueltas. Su vientre crecía como una luna llena en el horizonte de Aracena, redondo y prometedor. Y yo pasaba horas con la oreja pegada, escuchando patadas que sonaban a tambores de esperanza. Será una niña, decía Ana, pintando Nese y con murales de olivos danzantes y ríos azules. Elena, ahora tía postiza, traía regalos del mercado, badis tejidos a mano, sonajeros de madera de olivo. Para que no herede mis errores. Bromeaba, con una sonrisa que por fin llegaba a los ojos. Pero la calma era ilusoria, como el espejismo en las sierras calurosas. El caso de Tito escaló, la Guardia Civil allanó el viñedo en abril, con perros olfateando barricas y uniformes que pisoteaban la tierra sagrada. Señor Ruiz, colaboración en ciberfraude, dijo el sargento, un onubense con bigote recortado. Yo negué todo, pero el nombre de Elena salió, su hermana mencionada en chats. Ella, al enterarse, se derrumbó en la cocina, con harina de pan en las manos. Raúl me dejará. Otra vez sola. La abracé. Por primera vez sin reservas, no. Luchamos. Laura voló desde Sevilla, con maletín lleno de precedentes. Es humo, aseguró, en la comisaría de Huelva, donde nos retuvieron horas. Pero el conflicto se ramificó, prensa local husmeó, escándalo familiar revive en Andalucía. Turistas cancelaron reservas en la bodega, jornaleros murmuraban despidos. Miguel, desde su tumba, parecía girar, su legado en jaque por nuestras sombras. Elena tomó la iniciativa. Sorprendente, confesó su rol mínimo a los investigadores, minimizándolo como conversaciones inocentes. Absueltos, pero con multa y vigilancia. Raúl se quedó, besándola en la frente, eres tormenta pasada. Amor. Yo, aliviado, planteé una fila nueva de vides para el futuro. Las emociones se entretejían como vides en pérgola. Mi toantín se convirtió en protección feroz. El H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN de Elena, en acción, empezó clases nocturnas en el pueblo. Derecho penal para no volver a caer. Quiero ayudar a otras como yo, dijo, con libros bajo brazo. Admirable.
Pero dudaba, redención o nueva máscara. El CA otra o inesperado golpeó en julio, con el calor asfixiante que hacía hervir el asfalto. Ana entró en trabajo prematuro, durante una tormenta que azotó la sierra con rayos como venganzas divinas. Corrimos al hospital de Aracena, con lluvia martilleando el parabrisas. Elena condujo, manos blancas en el volante, aguanta, cuñada. En la sala de partos, sudor y gritos. Nació Lucía, 3 kilos de rabia y luz, con llanto que cortó el trueno. Pero el twist, durante el caos. Raúl recibió una llamada. Rosa, desde prisión. Había enviado matones. Un coche negro nos siguió desde el hospital. Berenoye revivida. Elena, sosteniendo a la bebé, susurró, esto es por mí. Mi pasado. Fuimos a una cabaña de Miguel en el monte, con Lucía llorando en brazos. Allí, bajo velas parpadeantes, confrontamos, dime todo, exigí. Ella lo hizo, deudas pendientes con Rosa, un préstamo para Luca que no pagó. Pensé que estaba limpio. La furia me cegó. Otra traición. Ana, exhausta en la cama, intervino, no. Es oportunidad. Límpialo. Elena llamó a Paco. Aún en Madrid, ayúdame. Viejo lobo. Él vino, con contactos en la policía gitana. Negociamos en un bar de Jerez, con flamenco de fondo y olor a manzanilla. Rosa exigía a Paco, Elena lo dio, vendiendo su collar de mamá, el último relicto. Resuelto. Pero las consecuencias rodaron, Raúl herido en una emboscada menor. Costillas rotas. Elena lo cuidó, convirtiéndose en enfermera improvisada. Yo, con Lucía en brazos, vi la cadena, mi venganza inicial creó el vacío que Elena llenó con errores. Y ahora, pagábamos colectivamente. La sociedad rural nos juzgó, maldita familia, decían en la cofradía de Semana Santa. Pero Lucía unió, bautizo en la iglesia del pueblo, con Elena madrina. Velas parpadeando como promesas. Te protegeré, juró ella, cruz en mano. H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN profundo me invadió entonces. Visité la tumba de papá en Madrid, solo, con flores de azahar. Lo hice por ti, susurré al mármol. Viento como respuesta. Volví cambiado, perdoné a Elena por completo, en una carta que leí en voz alta bajo olivos. Somos ruinas, pero reconstruimos. Ana sanó, pintando retratos de Lucía con ojos de cielo. Elena y Raúl se casaron en una ceremonia civil, con viñedos como testigos. Yo expandí la bodega, exportando a Europa, Ruiz Hermanos, etiqueta con nuestras iniciales entrelazadas. Pero el drama psicológico persistía en sueños, fuego en la sierra, risas ahogadas. Terapia continuó. Ahora familiar, confesiones alrededor de fogata, con Lucía durmiendo en hamaca. La familia no es sangre, concluía el terapeuta. Es elección. Un nuevo conflicto surgió con la ley, herencia de Miguel disputada por primos lejanos en Madrid, alegando influencia indebida. Juicio en septiembre. Con aviones a Barajas y noches en hoteles impersonales. Elena testificó a mi lado, somos los guardianes. Ganamos. Pero exhaustos. El CA otra o emocional, Elena embarazada. Anunciándolo en Navidad. Con pavo asado y villancicos. Tu sobrina. Dijo. Mano en vientre. Lágrimas mías, ciclo roto. Vida nueva. Consecuencias, bodega próspera. Pero sombras de vigilancia eterna. Paco se retiró, abriendo bar en Cádiz. Ana expuso pinturas en Sevilla. Éxito modesto. Yo, padre, viñatero, hermano redimido. La venganza, lejano eco. Me enseñó, el precio de la traición es eterno, pero el perdón, un vino añejo que embriaga el alma. 2 años después del nacimiento de Lucía, la vida en Aracena se había asentado en un ritmo sereno, como el flujo pausado del río Hueznar que serpenteaba por el valle.
llevando secretos de minas antiguas y amores olvidados. La bodega Ruiz Hermanos florecía, botellas de tinto robusto exportadas a tabernas de Barcelona y bodegas de Rioja. Etiquetas con siluetas de hermanos entrelazados bajo olivos. Un símbolo de nuestra frágil unión. Elena, con su vientre redondeado, ahora madre de una niña llamada Carmen en honor a mamá, dirigía las catas para turistas, su voz ganando confianza al describir notas de mora y roble tostado. Raúl, recuperado de sus heridas, manejaba los tractores con manos callosas, silbando saetas que resonaban en las colinas. Ana y yo criábamos a Lucía en el cortijo ampliado, habitaciones con techos de vigas vistas, un huerto donde ella gateaba entre tomateras, riendo con babas que brillaban al sol. Papá, ¿por qué el cielo es azul?, preguntaba a sus 3 años, ojos curiosos como los de papá. Porque refleja el mar, y el mar guarda todos los perdones, respondía yo, levantándola en brazos con olor a tierra y jazmín de Ana. La paz era tangible, pero frágil, como cristal de Mershi a punto de quebrar. El último conflicto surgió de las profundidades, una carta de don Rafael, el notario, desde su retiro en Toledo. Un sobresellado de tu padre, escribió, para abrir en el 10º aniversario de su muerte. 2033. Pero adjuntó una nota, Elena lo sabía. Intentó sobornarme para acceder antes. Mi pulso se aceleró. Otra capa. Confronté a Elena en la prensa de uvas, donde el jugo tinto salpicaba sus botas. Dime la verdad, exigí, voz baja para no alertar a los jornaleros. Ella palideció, limpiándose manos en el delantal. Sí. Después de la cárcel, desesperada por dinero para Raúl. Pensé que no importaba ya. Furia resurgió, como volcán dormido. Siempre mientes. Ella lloró, Carmen mamando en su pecho. No más. Te juro. Pero la duda enraizó. Ana lo supo. En nuestra cama esa noche, con Lucía durmiendo en cuna cercana. Confía o rompe, dijo, trazando mi cicatriz invisible. Llamé a Paco. Retirado pero leal, verifícalo. Él, desde su bar en La Caleta, cavó, nada ilegal. Solo un intento fallido. Es humana, Javi. Aprende. El CAO fue el nacimiento de Carmen, en agosto, con tormentas que azotaban la sierra como fustas divinas. Elena entró en labor en la bodega, gritando entre barricas. Corrimos al hospital, yo conduciendo con lluvia cegadora, Raúl pálido a mi lado. No la pierdas, suplicó. En partos. Sostuve su mano, eres fuerte, hermana. Como mamá. Carmen nació al alba, con llanto que ahuyentó truenos, ojos azules como los de Elena y de traiciones pasadas. Pero el twist definitivo, en el hospital. Una enfermera entregó el sobre de papá, olvidado en registros viejos. Lo abrimos juntos, en la habitación soleada con olor a desinfectante y flores. Cartas, a mí, confirmando su amor paternal pese a la sangre, a Elena. Perdón por su dureza, con un cheque simbólico para empezar de nuevo. Y una nota grabada, la lealtad no es perfecta. Perdonad mis fallos, como yo os perdoné los vuestros. Lágrimas colectivas, abrazos que sellaron heridas. Consecuencias finales, vendimos parte de la bodega a un inversor ético, financiando una fundación para familias rotas viudas, huérfanos de traiciones. Elena escribió un libro, anónimo, Sombras de Sangre, bestseller en librerías de El Corte Inglés, catarsis pública. Yo, con Ana, expandía ecológicos, vides orgánicas que bebían lluvia pura. La sociedad nos abrazó tarde, premios Locals por resiliencia familiar. Cenas en cortijos donde chismes se volvieron cuentos inspiradores. Emociones culminaron en un viaje a Madrid. Con niñas en brazos, visitamos tumbas. La sierra vendida ahora parque natural. En el Manzanares, Elena y yo nos mojamos pies. Como niños. Valió la pena.
dijo. El dolor nos hizo. H símbolo 1 de 1 y H símbolo 1 ADN disipado. PH símbolo 1 ABNN símbolo 1 Eden web transmutado en empatía. Lucía y Carmen jugaban, ignorantes de sombras. Paco visitó. Con bastón y anécdotas, vuestra historia es mejor que flamenco. Reímos. La venganza. Ese fuego inicial. Se apagó en cenizas fértiles. Plantamos un olivo en su honor, raíces profundas. Frutos amargos dulces con tiempo. Porque en España, la familia no muere, se reinventa. Con sangre, sudor y un buen vino. Y así, bajo cielos andaluces eternos, encontramos no fin, sino comienzo.